Gloria al Señor y un día más para compartir con vosotros la palabra del Señor. Y estamos en el capítulo 22 del libro de Lucas, el versículo 1 en adelante, gloria al Señor. El libro de Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento y estamos teniendo unas lecturas preciosas de lo que ocurrió con el Maestro, cuando estuvo el Maestro en la tierra, gloria al Señor. Y damos gracias por un nuevo día en la presencia del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 1 en adelante. Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas procuraban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, gloria al nombre del Señor. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se le entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos, sin estar presente la multitud. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era menester matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, aparejadnos la Pascua, para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la aparejemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entréis a la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro con agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenadero, alto, aderezado, aparejad allí. Y yendo ellos hallándolo todo como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y cuando fue hora, se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles, y les dijo: Con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Y tomó la copa y dio gracias y dijo: Tomad esto y divididlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Gloria al Señor. Asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que ha sido determinado. Empero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una contienda, quién de ellos parecía ser el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es principal como el que sirve. Gloria al Señor. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se asienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se asienta a la mesa?
mas yo soy entre vosotros como el que sirve. Gloria al nombre del Señor, la humildad del Maestro, gloria al Señor, el amor del Maestro, el ejemplo del Maestro, gloria al Señor. Son pasajes que tenemos que atesorar en nuestro corazón, gloria al nombre de Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os asentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Entonces les dijo: Pues ahora el que tiene bolsas, tómela. El que tiene bolsa, tómela. Y también su alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprela. Gloria al Señor. Porque os digo que aún es menester que se cumpla en mí aquello que está escrito, y con los transgresores fue contado, porque lo que está escrito de mí su cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas hay aquí. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue, según su costumbre, al monte de las Olivas. Sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, empero no se haga mi voluntad, mas la tuya. Y le apareció un ángel del cielo esforzándole, gloria al Señor, y estando en agonías, oraba más intensamente, y fue su dolor como gotas grandes de sangre que descendían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Se durmieron de tristeza. Gloria al Señor. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y estando él aún hablando, he aquí una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viéndolos en derredor de él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿heriremos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja le sanó. Entonces dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que iban venido con él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos? Cuando yo estaba con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces lo prendieron y le trajeron y metiéronle en casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio del atrio,
y sentándose todos juntos, se sentó también Pedro entre ellos. Pero cierta criada lo vio que estaba sentado al fuego, puesto los ojos en él, dijo: ¿y éste con él era? Entonces él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y en el mismo instante, estando aún él hablando, el gallo cantó. Y el Señor volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús le escarnecían, hiriéndole, y vendándole los ojos le herían el rostro, y preguntábanle diciendo: profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas, blasfemando contra él. Cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dísnoslo. Y le dijo: si os lo dijere, no lo creeríais. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas desde ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: ¿luego tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Capítulo 23. Y levantándose toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilatos, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado pervirtiendo la nación e impidiendo dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y al pueblo: ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban, diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y cuando entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, porque había mucho que le deseaba ver, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban de pie los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvieron a enviar a Pilatos. Y fueron hechos amigos entre sí Pilatos y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este por hombre que pervierte al pueblo, y he aquí yo preguntando delante de vosotros, no he hallado ninguna culpa en este hombre de aquellas de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os envié a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le castigaré pues y le soltaré.
tenían necesidad de soltarles a uno en la fiesta, y toda la multitud dio voces a una diciendo: quita a este y suéltanos a Barrabás. Entre paréntesis, el versículo 19, el cual había sido echado en la cárcel por cierta sedición hecha en la ciudad y una muerte. De modo que Barrabás había hecho una sedición, había hecho un tumulto, gloria al Señor, y había hecho una muerte. Pero el pueblo deseaba a Barrabás, gloria al Señor. Mas ellos volvían a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y él les dijo la tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y muerte, al cual habían pedido, mas entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Y le seguía grande multitud del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no parieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué harán? Y llevaban también con él otros 2 malhechores, gloria al Señor, a matar con él. Y cuando vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes, y el pueblo estaba de pie mirando, y los príncipes también con ellos se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si él es el Cristo, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción escrita sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey